Soy el director de la película que vais a ver. Y la que Gaizka Urresti ha rodado sobre su vida le ha valido ahora la nominación a Mejor Documental en los Forqué. Eloy de la Iglesia, adicto al cine, es un homenaje a uno de los mejores directores de la España de la transición. ¿Pero qué haces, desgraciado? ¡Pero estate quieto! Firmó grandes títulos del cine kinky como La estanquera de Vallecas. Fue uno de los primeros en hablar sin tapujos de la homosexualidad y vivió en primera persona la decadencia por la adicción a la heroína. Cayó en el mundo de la heroína y estuvo muchos años apartado del cine, sufriendo cierto ostracismo. Entonces, el documental cuenta esto, pero también cuenta su parte de luz, ¿no? Como fue un cronista estupendo del cine de la transición. Y si te gusta escribir, escribe. Sí, lo hago desde pequeño, pero solo para mí. El viaje por las salas continúa para Cariñena, Vino del Mar. También por los festivales de toda España, donde la historia de Antón Castro, contada por Javier Calvo, no deja de cosechar premios. Los últimos, mejor película, director y actor en el Festival de Cine Emergente de Ciudad Real. Fuera de nuestras fronteras, Queer Me. Con un gran recorrido en Francia y un viaje a Brasil la próxima semana, cuando también podrá verse en Madrid. Aquí, en Zaragoza, podremos verla en diciembre gracias a La Mirada Tabú. Quería pasar todo el tiempo con ellos. Quería ser como ellos. Aragón TV con el cine aragonés.